Hubo enfrentamientos, sí. Llegaron los maestros con una masiva movilización hasta la esquina de la Potosí exactamente. Ellos querían ingresar hasta Plaza Murillo, la Casa Grande del Pueblo. Y este es el momento, mire usted, y vamos a ir relatando las imágenes, cuando los maestros, también maestras, lanzaban petardos a los policías. Y los policías estaban utilizando, sí, balines, ¿no? Como el paintball, más o menos, es lo que hemos visto por lo menos. Y lo que decía el comandante departamental de la policía, el coronel Vilca, es que no habían hecho el uso de agentes químicos, es decir, de gases lacrimógenos. Estas son las imágenes y este es el momento. Mire usted cómo lanzan petardos, pero ya encendidos. Presta atención a estas dos personas, uno de verde y otro de blanco. Ahí está el círculo, mire usted. Y empiezan a lanzar los petardos, pero ya la humanidad, directamente al rostro de los efectivos policiales. Y hay uno que incluso llega a verse afectado, ¿no? No solo uno. Mire cómo se toma el brazo uno de los policías. Y ya en un contacto con uno de nuestros periodistas pudimos observar que incluso los uniformes de los policías, de dos de ellos, se encontraban dañados y que tenían algunas quemaduras producto del impacto de estos petardos, que incluso los estaban haciendo de 3 tiempos, doblando para que el impacto sea mayor, y bueno, una serie de denuncias de parte de la policía. Pero también los maestros dicen que ha habido exceso de parte de los efectivos del orden desde el día anterior, cuando sí fueron gasificados, pero en esta oportunidad no. El día de ayer no ocurrió eso, pero de todas maneras ellos están muy molestos porque están exigiendo dialogar con el ministro de Educación y que sean atendidas todas sus demandas, o por lo menos las que sí se puedan negociar, como la currícula escolar. También ellos están pidiendo el incremento del presupuesto para este sector, pero por otro lado se está exigiendo la jubilación al 100%. Ahora, el ministro los ha convocado en reiteradas oportunidades al diálogo, pero pusieron ellos, los maestros, como una condición la liberación de uno de sus dirigentes, de un maestro que, por cierto, el día de ayer ha sido liberado, que estaba acusado por provocar lesiones leves a una efectiva policial. Pero hay 2 profesores más que han sido aprendidos en las últimas horas. Vamos a hablar acerca de este tema. Estamos ya en contacto con Giovanni Sanamanu, director del Observatorio Plurinacional para la Calidad Educativa. Bienvenido, director. Muy buenos días. A propósito de las imágenes y lo que íbamos relatando, ¿qué dicen en el Ministerio de Educación? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como todo el mundo sabe, las demandas que han planteado la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, en realidad muchas de ellas ya están siendo atendidas. Ayer, por ejemplo, se ha lanzado la propuesta de ser el Congreso Educativo, que era parte de sus demandas. Lo que ellos habían planteado, que es el aumento salarial, no les correspondía porque no es un aspecto solamente del sector del magisterio, corresponde sobre todo a todo el sector trabajador de Bolivia. Y ayer la Central Obrera Boliviana ha lanzado ya la propuesta al gobierno, por lo tanto esos 2 elementos están cubiertos. El tema de la capacitación y de los contenidos, esos son temas que se pueden dialogar y están en la mesa y son absolutamente, se pueden resolver fácilmente. Por lo tanto, creo que hay más bien un exceso innecesario en las movilizaciones, porque esos temas en la mayoría ya están resueltos y otra parte se pueden resolver en mesas técnicas de negociación. Director, ahora, en este Congreso ¿qué plantear? ¿Qué van a analizar? ¿La currícula escolar? ¿Es posible que esta deje de ser implementada o cómo va a ser? En realidad, lo que hay que hacer es, primero, seguramente van a pedir una evaluación de la ley 070, porque esa ha sido una demanda probablemente. Segundo, de todos los aspectos que se han implementado desde el 2010 hacia adelante, en el marco obviamente de la educación regular, de la educación superior. Es un análisis mucho más amplio del Congreso Educativo, pero eso se define también en mesas de trabajo que van a tardar un poco más de tiempo. Ahora, el tema curricular también puede ingresar, pero hay aspectos técnicos de la parte curricular que evidentemente no se pueden discutir en un congreso. Sí se pueden discutir aspectos muy generales de la visión, de la perspectiva, y evidentemente ese es el escenario más importante para poder debatir estos temas, ¿no? De cara a otros actores, porque no solamente son los maestros los únicos actores que tienen que ver con este tema educativo, ¿no? Director, ¿eso qué quiere decir? Usted nos ha señalado hace un momento que ya están en negociación, es decir, ¿se sentaron al diálogo?
No están todavía, pero evidentemente las propuestas, o sea, del pliego que ellos han planteado, ya muchos de esos se han resuelto sin necesidad. El Congreso, ayer, la Central Obrera Boliviana, junto al gobierno, ha lanzado la propuesta que se va a realizar el Congreso Educativo. Y eso ya era un punto de su demanda. El tema salarial también era otro punto, y también la Central Obrera ha presentado como corresponde la propuesta al gobierno. Por lo tanto, ahí hay dos cosas centrales. Ahora, el tema de la inversión en educación, obviamente los maestros tienen que entender que el porcentaje de inversión en educación sí se ha aumentado. Por ejemplo, ahora tenemos casi más del 10% de inversión en educación, y eso es un monto muy significativo, que incluso en años anteriores, antes del 2019, llegaba hasta el 8, 7,5, y hoy estamos en el 10%. Quiere decir que hay un aumento significativo en la inversión en la educación en Bolivia. Director, ahora, ¿los van a convocar a dialogar en esta jornada? Porque el ministro ha señalado que están abiertos a ello, ¿no? A poder negociar, charlar, tratar de resolver este conflicto. Pero los maestros han anunciado y han advertido con llegar mayor cantidad hasta la sede de gobierno y radicalizar sus medidas. Bueno, esperemos que no, porque creo que ayer se ha dado una señal fuerte de que sí se pueden tomar en cuenta los puntos que están presentes en su pliego. Los otros temas son básicamente sectoriales, es decir, negociar el tema de la capacitación, el tema de la currícula se puede hacer con el Ministerio de Educación, y en ese marco hay muchas propuestas, muchas alternativas, porque incluso ellos se quejan de la aplicación y de los programas de capacitación de los nuevos contenidos que hay en la currícula, que no es nueva, porque esta currícula es del 2014, por si acaso, pero se han incorporado contenidos nuevos, pero muchos de estos contenidos van a ser desarrollados en el segundo y el tercer trimestre, por lo tanto hay un tiempo todavía para generar capacitación. Ahí yo personalmente no veo ningún problema para sentarse a negociar esos temas de capacitación y ver cómo se va a implementar eso que tanto reclaman. Por lo tanto, eso es absolutamente atendible, ¿no? Entonces, me imagino y esperemos que la dirigencia pueda entender eso y a partir de eso entrar a una mesa de negociación de una vez. Si estos nuevos contenidos recién se van a aplicar en unos meses más, director, nos imaginamos que los textos también, ¿no? Los textos que los habían anunciado, porque hay una denuncia de parte de la representación de las iglesias cristianas que señalan que ni siquiera se ha hecho la adjudicación para la adquisición de los textos. ¿Esto es cierto? Bueno, lo que pasa es que la construcción de los textos en realidad ya se han hecho. Esta sería la tercera gestión. Se lo ha hecho el 2001, se lo ha hecho el 21, el 22 y evidentemente el 23. Las bases de los textos están presentes ya. O sea, no hay, digamos, mucho que agregar. Seguramente hay varios elementos que hay que mejorar, porque todos los textos son perfectibles, pero eso se puede también incorporar observaciones, me imagino, de instancias que puedan hacer llegar al ministerio. Yo creo que eso está abierto, ¿no? El tema de la licitación no es, me parece, un asunto complicado. El tema es de cómo esos textos van a ser elaborados. Y como digo, ya hay una experiencia. Esta sería la tercera vez que se elaboran textos para todo el sistema educativo regular. Pero todavía no están listos los textos entonces. La verdad no podría yo decir oficialmente, eso le corresponde al Ministerio de Educación. Lo que sí yo sé perfectamente es que ya han habido textos, el 21, vuelvo a repetir, el 22, y probablemente estos tengan las mismas estructuras, porque es un currículo, repito, que viene del 2014. Por lo tanto, no hay ahí unas grandes modificaciones que se puedan hacer, y eso puede salir en un tiempo relativamente breve. A propósito de las iglesias, la católica, la cristiana tienen propuestas. La cristiana presentó una acción popular, de hecho, para que se deje sin efecto la implementación de la currícula escolar, pero la iglesia católica está presentando un proyecto, o lo va a hacer, con nuevos contenidos. ¿Podrían tal vez sentarse también con estos sectores y los maestros, padres de familia, para poder analizar estos contenidos? Lo que pasa es que ahí también hay una confusión que lamentablemente algunas personas han contribuido. Primero, que en la estructura y en la normativa que hay en el ministerio para el manejo de los contenidos no hay una obligatoriedad, digamos, radical. Siempre se reserva al profesor la posibilidad de complementar los contenidos porque es un currículum mínimo. Por lo tanto, el profesor o el docente que pertenece, por ejemplo, a la Iglesia Católica, tranquilamente podría complementar con bibliografía, con otra bibliografía, los elementos que se han planteado en el currículum. Ahí no hay necesidad
de que se renegocie nuevos o viejos contenidos. Eso me parece que es una desinformación. Si la Iglesia Católica quiere incorporar elementos nuevos en su sistema, en sus escuelas, unidades educativas, las normativas lo permiten perfectamente, ¿no? La base es el currículum que se presenta, los planes y programas, pero también los maestros tienen por normativa la posibilidad de incorporar bibliografía alternativa nueva o en función, por ejemplo, de sus orientaciones religiosas o en sus orientaciones culturales o identidad cultural. Eso es parte de la estructura de la Ley 060 y parte de la normativa. Entonces ahí no hay necesidad de discutir esto. Parece aquí que estamos discutiendo unos currículums cerrados donde no hay posibilidades de meter más cosas y por lo tanto queremos incorporar más elementos. No, hay una flexibilidad en el marco de la aplicación curricular que está plenamente establecida en la normativa. Y si un docente es católico y considera que lo que está planteado no es lo que él quiere enseñar, pues puede complementar eso con una bibliografía aparte que corresponda tal vez a su fe y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes, obviamente, que de repente quieren aprender también visiones, perspectivas diferentes. Entonces creo que en este marco no hay ningún problema por recibir alternativas propuestas, pero esto ya se ha discutido hace mucho tiempo, no es nuevo. Con la Iglesia Católica se ha discutido esto antes de la construcción de los currículos del 2014 y se ha explicado claramente este asunto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo creo que siempre hay que estar abierto al diálogo para ver cuáles son las inquietudes que ellos tienen. Director, ya para cerrar, por favor, el llamado a los maestros, tal vez a la pacificación, a poder encontrar el diálogo y encontrar la solución. Creo que para los maestros hay que decirles que lo peor que ha pasado de épocas anteriores es que un maestro que enseña, y más con una visión integral que ahora hay bajo la ley 070, no puede dar este tipo de espectáculos públicos, es decir, no puede agredir violentamente a policías, no puede insultar, porque en realidad no está siendo un ejemplo, y ese es un elemento fundamental que deben reflexionar los maestros. Si bien es cierto, ellos tienen todo el derecho de protestar, cuestionar las políticas del gobierno, lo que creo que también deben mantener es su integridad como maestros frente a sus estudiantes, y eso no se debe repetir. Esa era una práctica anterior, donde obviamente había otra condición, pero ahora creo que es importante que ellos reflexionen. Bueno, si quieren pueden seguir protestando, pero que mantengan la coherencia respecto a que son maestros y también su ejemplo se transmite a sus estudiantes. Bien, gracias al director. Le decimos que del Ministerio de Educación, el director del Observatorio Plurinacional, más bien para la calidad educativa. Veremos qué es lo que sucede, ¿no?, en las próximas horas, toda vez que hay anuncios, advertencia de los maestros de radicalizar sus medidas de presión. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias.